Gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Ariel con nosotros, amén, para traer la palabra de Dios, aleluya. ¿Tú le tienes el micrófono ahí? Ahora quiere otro, amén. Gloria a Jesús. A su nombre. A su nombre. Francesca lo va a traducir o tú. Prende el micrófono, Francesca. ¿Quién va a interpretar, Adrián? Esta servidora, praise God, aleluya. Quería asustarlo nada más. He did, he opened his eyes quite big. Hermano, Dios me lo bendiga. God bless you, Que el brother. Señor les continúe bendiciendo. God may continue to bless you. Gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirme estar aquí predicando a los Thank pastores you, God, Padilla, for allowing us to a preach Glory, to Glory and en sus Pastor vacaciones. Padilla. Que Dios la bendiga donde quiera que se She's on encuentre. vacation. May God bless her Vamos a where estar she is at. buscando el Salmo 23. Please stand up so that we can look for Psalm 23. Praise God. Pasa por aquí, Francia, para que lo veas con el micrófono. Praise you, Vamos a Lord. estar leyendo el Salmo 23. Psalms Hermano, no 23. importa que usted se sepa el Salmo 23, la hermana lo va a leer en inglés, ya está interpretando. Praise No God. importa, hermanos, que usted se sepa el Salmo 23 de memoria. It doesn't matter that you know it by heart. A veces nosotros nos confiamos tanto en lo que sabemos teóricamente que nos olvidamos que Dios tiene revelación en su palabra. Sometimes we are too trustworthy of what we know by heart that we fail to know the revelation that God has in His Word. Y a veces confiamos tanto en lo que sabemos que ignoramos lo que Dios puede And we revelarnos. trust in our own knowledge that we ignore what God is trying to tell us in His Nuestra Word. mente es finita, Our mind has limits, pero la mente de Dios es infinita. but God's mind has no limits. Ninguno de los que estamos aquí tenemos el mismo conocimiento cuando empezamos. None that are here have the same knowledge that we did when we first began. Hemos ido creciendo en conocimiento. We have gone growing in knowledge. La palabra dice que Jesucristo crecía en estatura y en conocimiento y The word sabiduría. says that Jesus Christ grew in growth and in knowledge. Se supone que nosotros, en la misma manera que Cristo crecía, también nosotros crezcamos. We are also to grow in the same manner. Pero para crecer como creció Cristo, debemos de buscar a Dios como lo buscó Cristo. But to grow the same way that Jesus did, we must seek God the same way He did as well. Debemos de obedecer como obedeció Cristo. We need to obey the way that Christ obeyed. Y Cristo estuvo dispuesto a obedecer hasta la muerte. And God was willing to do that till death. Nosotros estamos dispuestos a obedecer hasta la muerte. Are we willing to do the same? En la medida que nuestro corazón esté dispuesto para obedecer, así vamos a recibir revelación. In the measurement that our heart is willing to obey, that's how we're going to receive our revelation. Pero no solamente debemos de quedarnos con una revelación de Dios. But we're not only going to stay with one revelation, Porque la revelación parece que tiene fin. because the revelation looks like there's a limit to it. Porque la revelación es la palabra que el Señor nos dejó escrita. Because the revelation is this word that God left to us. Pero debemos de buscar la iluminación de esta palabra. But we need to also be able to ask for the understanding of this word. Y la iluminación de esta palabra es que se nos revela la sabiduría escondida en ella. And in that understanding, God reveals the wisdom that hides in it. Cuando Dios ve en nosotros un corazón puro, When God sees a pure heart, cuando Él ve que tenemos el deseo de santificarnos cada día when He para Él, sees that we're willing to sanctify ourselves daily, cuando el Señor ve nuestro esfuerzo, no importa la condición en la que nos when encontremos, He sees our efforts, regardless of the conditions we're in, no menospreciemos la palabra. let's not belittle the word. Yo me sé el Salmo 23 de memoria hace años. I know Psalms 23 by heart years. Y cada vez que una persona me dice, lee el Salmo 23, yo vuelvo y lo leo. And every time that somebody says, read Psalms 23, I go Y yo ahead estoy and I read seguro it. que a mí se me hace más difícil leer el Salmo 23 que la mayoría de los que se encuentran And aquí. I'm sure that it's harder for me to read Psalms 23 than most of the ones that are here. Lo que a mí me costaba hace 7, 8 años atrás, leer un capítulo, 5 o 6 minutos, What I used to struggle with 5 or 7 years ago to read a chapter, 5-7 minutes. ahora para leer 3, 4 versos, media hora, 40 minutos. Now to read 3 or 4 verses, it takes at least half an hour, 40 minutes. Esforzando la poca vista que me queda en mi ojo derecho. Forcing the very little vision that I have on my right eye. Y a veces tenemos todo, And the times that todo, we have everything. la salud del mundo, All of the health in the world. y no nos esforzamos para And we leer la don't put palabra. the effort to read God's word. Aleluya.
Hay un doctor en teología que dice que leer el Salmo 23 cuesta 40 segundos. There's a doctor in theology Wow. that says that reading Psalms 23 is about 40 seconds. Y el poder no está en que usted lo lea. And the power is not on you reading it. El poder está en la obediencia cuando usted lo lee. The power is on you obeying what you're reading. Porque hay personas que leen de mala gana. Because there are people that read, but not in a good way. Hay personas que leen porque se sienten obligados. There are people that read out of obligation. Pero no porque tienen amor en el corazón. Not that because they have love for the Word of God. Usted ha escuchado 20 predicaciones del Salmo 23. You have heard 20 preachings of the Psalm of Y por eso 23. no quiere leerlo más. And because of that, you don't want to read it Ya me lo anymore. sé. I already know it. Pero cuando usted obedezca y lea el Salmo 23 But when cuando you Dios lo mande, obey and you read Psalm 23 when God tells you to, el Señor le va a abrir los ojos espirituales God is going to open your spiritual para que eyes pueda exprimir esos 6 versículos so that you can take all 6 of those verses en la iluminación de su palabra in the illumination of what God is giving you para convertirlo en un objeto útil para so su you can gloria, convert it in something that is useful for en you, un vaso útil para su gloria, so that you can be a vessel that is useful for God's glory, en un utensilio útil de su so casa. that you can be a utensil that is useful in His house. Porque esto no depende de cuánto usted sepa, Because this isn't about your own es knowledge. que esto depende de cuántos aquellos no saben. This is about those that don't know. Cuando usted piensa que se sabe algo, When you think that you know something, hay miles que no saben nada. there's thousands that don't know a thing. Y cuando Dios nos manda a leer su escritura, And when God tells us to read His aunque nos scripture, edifica a nosotros mismos, even though it does edify us, es por causa de su propósito. it's because there is a purpose. Y el propósito de él es que tú seas un pescador de hombres. And His purpose is for you to be fishermen of men. Y cuando digo hombre, estoy hablando en general, And when I say men, I speak in general. género humano. I speak in all gender human. Oh, Padre bueno y Praise poderoso. God. Francesca, puedes leer Salmo 23. Thank you, La Lord. palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. And we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. God is good. Amén. Amén. Padre bueno y poderoso, te damos la gloria y la honra Gracias, solamente a ti, Dios, Eterno. En el nombre de Jesús clamamos para que tú te glorifiques entre nosotros, Padre. Somos tu iglesia, somos tu edificio, Padre espiritual. Clamamos para que tú nos edifiques. Mira nuestros corazones. Tú sabes de que tenemos necesidad. Pastorea nuestras almas. Guíanos a ti, Padre. Ayúdanos a ser obedientes a tu presencia. A que nos humillemos siempre Oh, ante ti, gloria a tu Padre. nombre. Pon temor en Gracias, nuestros Dios. corazones de ti, Padre. Y haz que crezca nuestro amor por ti. Gracias, Tú lo has Jesús. derramado por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Aleluya. No permita que dejemos el primer amor. Vuélvenos al primer amor siempre, Padre. En el nombre de Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú siempre estás presente con nosotros. Tú nunca nos has dejado. Y en el momento que nosotros sentimos que tú nos has dejado, es que nosotros somos los que nos alejamos de ti. Porque nosotros somos los que muchas veces te damos la espalda, Dios mío. Perdónanos, eterno Rey. Porque no hay nadie como tú, Padre. Guarda a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Padre. Y los que no han llegado donde quiera que estén por esta
yo clamo, Padre, en el nombre de Jesucristo, protege sus corazones, protege su mente, guárdalos de pensamientos contrarios, Padre, pensamientos que vienen producidos por la carne, por la concupiscencia, Padre, pensamientos que son dados del mismo diablo, atacando su mente y sus corazones para traer divisiones, contiendas, disensiones, Padre, en el nombre de Jesucristo, para desanimarlos, Padre, para que no puedan venir aquí, Padre. Clamo de manera especial, Padre, para que tú arranques el desánimo de sus corazones y tú les animes, los confortes, los prepares para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Y si hay mala hierba, Señor, sembrada en medio de nosotros, rogamos para que tú la arranques, Padre, en el nombre de Jesucristo. Llévate la cizaña, Padre, échala fuera, ponla tú el horno, Señor, quémala, Señor, como solo tú sabes hacerlo, Señor, porque tú eres Dios y no hay nadie como tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. Vamos a estar predicando bajo el tema El Gran Pastor. We're going to be preaching by the topic, The Great Shepherd. Comienza diciendo el Salmo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Psalm starts saying, the Lord is my shepherd and I shall not want. A los estudiosos dicen que este salmo no se sabe todavía la fecha exacta en que se escribió. Those that study this say there is not a date exact of when this was written. Pero por el contenido que tiene el salmo, But because of the content, what the psalm has, presenta a un hombre it presents a man grande en experiencia, that mayor is de edad. grown in experience. Los grandes estudiosos dicen que este salmo probablemente fue escrito por David cuando ya era viejo. Once the studies say that maybe David wrote this when he was already an older man. Un hombre lleno de años, pero también de sabiduría. A man that was full of years, but also of knowledge. Donde en palabras poéticas inspiradas por el Espíritu In Santo poetic words inspired by the Holy Spirit, está revelando las experiencias de He's su vida desde revealing la juventud the experiences that he had in his youth, y las deja implícitamente and he escritas leaves para it nosotros hoy, specifically written so that we can read it today. para que nosotros entendamos que también So por that los we can procesos que understand él pasó, that through the processes that he went through, también podemos nosotros pasar. we can also go through them. Pero el mismo pastor que le guió a él también nos But guía a the same nosotros. shepherd that guided him can also guide Si us. nosotros tenemos corazones de ovejas And obedientes, we have hearts that are sheep that may obey God. David conocía muy bien lo que era ser un pastor. David knew the shepherd life. Por eso él utiliza esta metáfora. That's why he uses this parable. Porque él mismo fue pastor. Because he also was a shepherd. Desde su juventud, desde que era un adolescente. Since he was an adolescent. Un pastor lleno de amor por las A ovejas. pastor, a shepherd that was full of love for the sheep. Un pastor que peleaba por las ovejas A de su shepherd padre. that would fight for Que his sheep. protegía a las ovejas de That su would padre. protect his sheep. Que alimentaba a las ovejas That de su would padre. feed his sheep. Que le quitaba la sed a las ovejas de su padre. That he would take every thirst away from those sheep. Que buscaba los mejores pastos para las ovejas de su padre. That would look for the best pastures from those sheep. Que ponía su vida en peligro por las ovejas de su That padre. would risk his own life for those sheep. Y él conociendo que And aunque él him tenía knowing debilidades, that although there was some weakness, que no tenía la capacidad para proteger siempre las ovejas, that he didn't always have the capacity so that he could protect aun them. cuando venía el león, Even when the lion used to los come, lobos, wolves, los osos, bears, y arrebataban un cordero, and would take a sheep, él los perseguía, he would follow them. los mataba He would go after them and kill them. y arrebataba lo que quedaba de la oveja. And he will take what was left of the sheep Como evidencia as an evidence que él fue un buen pastor. that he was a good shepherd. Y que aún puso su vida en peligro para That he rescatar las risked his ovejas life. que no eran suyas. So that he can grab the sheep that belong to his father. Entonces, por eso él comienza diciendo, Jehová es mi pastor. That's why he starts saying the Lord is Pero my cuando shepherd. nosotros decimos Jehová es mi pastor, debemos de saber cuál es nuestra condición delante del Señor. But when we say the Lord is our shepherd, we need to know our condition in God's presence. ¿Cómo es nuestra vida delante del Señor? How our life is in God's presence. Porque el Salmo comienza diciendo Jehová es mi pastor. Because the psalm starts saying the Lord is my shepherd. Pero no dice Jehová es un pastor. But it doesn't say God is one shepherd. Gloria a Dios. Porque hoy un pastor puede ser cualquiera. Because today, one pastor can be anyone. Hay pastores que se nombran a sí mismos. There are pastors that say that themselves that they are pastors. Hay pastores que son pastores porque solamente los señalaron. There are pastors that are pastors only because they signal them. Pero el pastorado es un llamamiento de lo alto. But being a shepherd is something that comes directly from heaven. Que Dios escoge. That God chooses.
Y aún David reconociendo el pastor que era él, And o que fue él, even David was recognizing the shepherd that he was. él dice, el mejor pastor es Jehová. He says there is not one other like the shepherd that is Jehovah. Él dice, Jehová es mi pastor. He says the Lord is my shepherd. La pregunta es, The ¿es question Dios is- nuestro pastor hoy? Is the Lord your shepherd today? Porque él usa un verbo presente. Él, Because he uses a verb that is present. él no dijo, Jehová fue mi pastor. He doesn't say the Lord was Ni my tampoco shepherd. dice, Jehová será mi pastor. He doesn't say God will be Él my es mi shepherd. pastor ahora. He says the Lord is my shepherd. Y cuando usa el pronombre posesivo mi, And when he says, he uses the possessive pronoun no todo el I. mundo puede decirle mi a Dios. Tú es como si fuera una pertenencia. Not everybody can say my. It's like it belongs to you. Porque debemos de entender que Jehová es nuestro pastor. Because we need to understand that the Lord is our Y no shepherd. porque nosotros lo escogimos para que Not fuera because nuestro we pastor. selected him to be our shepherd. Él es nuestro pastor He is our shepherd porque Él nos escogió a because nosotros he para ser elected nuestro pastor. us so that we can be his sheep. ¿Usted entiende eso, Do iglesia? you understand that, church? Usted está entendiendo con el amor que Dios te mira. Do you understand the love that God sees Dios us nos vio with? como ovejas descarriadas, God saw us as sheep that would flee ovejas from que the flock. estábamos dispersas y perdidas. Sheep that were dispersed, that were lost. Y Él dijo, ellos necesitan un pastor. And he said they need a shepherd. Pero ellos están buscando pastores que los pastoreen conforme a sus deseos. But we are looking for pastors or shepherds that would shepherd us by Pero- our own Pero lives. yo los voy a buscar para librarlos de esos pastores. But I am going to look for them so that I can take them away from those Y shepherds. yo soy el que los voy a pastorear. And I am the one who's going to shepherd them. Yo los voy a traer a mí mismo. I'm going to bring them to me. Y los que yo traigo a mí, And those that I bring to me, no los echo fuera. I will never take out. Perdonaré sus pecados. I will forgive their sins. Los limpiaré. I will wash them. Los sanaré. I will heal them. Sanaré la perniquebrada y los vendaré. I will heal the legs broken and I'm going to shape them. Y los prepararé para mí. And I'm going to prepare them for me. Porque este versículo 1 está hablando de provisión que Dios Because tiene this para verse nosotros. 1 is talking about provision that God has for De que us. nosotros podemos tener seguridad en el Señor. We can have security in God. Que nosotros podemos confiar plenamente en aquel que nos buscó para convertirnos en sus ovejas y corderos. And that we can truly trust for those that seek us so that we can be his sheep. Y que Él promete que no nos va a faltar nada. And that he promises that we're not going to want for anything. Y cuando Él promete que no va a faltar nada, And when he promises that nothing will be left from us, no significa que no vamos a pasar por momentos difíciles. it doesn't mean that we're not going to go through difficult times. Es que en medio de los momentos difíciles, It means that in the midst of that difficult Él va a time, mostrar su gloria. he's going to go ahead and show us his glory. Porque nosotros nos cansamos pronto de la presencia de Because Dios. we get tired quickly of the presence of Esta God. naturaleza pecaminosa se conforma muy rápido de las This cosas de Dios. sinful nature gets very, very comforted of the presence Por of eso God. siempre estamos buscando cosas nuevas. That's why we're always looking for something new. Por eso tú escuchas que andan buscando revelaciones nuevas. That's why you listen that they're listening for, asking for revelations that are new. Siempre están buscando cosas que impresionen. They're always looking for things that are going to impress. Y queremos justificar nuestra poca fe And we want to justify our little faith con supuestas revelaciones de los with hombres. supposedly revelations. Cuando Cristo dijo, las palabras que yo le hablo son las mismas que le revelé. desde el When principio". Christ says the words that I'm speaking are the same that God revealed to me. Cuando Juan habla del Evangelio a los que le escribe la carta, dice, les estoy diciendo los mismos mandamientos que fueron escritos desde el principio. When John speaks in his gospel, he's saying, I'm talking about the same commandments that were set from the beginning. Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo dice, mira, yo no me canso de escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Paul in Philippians, he says, grow tired of writing the same things, and for you it's still new. Entonces, si para estos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo para escribir, repetían lo mismo, ¿por qué nosotros decimos que estamos llenos del Espíritu Santo y nos cansamos tan rápido? If these men repeated the same, and were inspired by the Holy Spirit, why do we say we get tired of saying the same thing and we have the Holy Spirit? Siempre hablan lo mismo, siempre predican We lo always mismo. preach the same thing. There's always saying the same thing. Cuando tú vas al médico porque te hirieron, tienes una When you herida, go to the doctor because you're hurt, después que el doctor te recetó, after the doctor gives you a prescription,
La enfermera no va a cambiar la receta. The nurse is not going to change that script. Y si 20 veces vas al hospital, And if 20 times you go to the hospital, te va a aplicar los mismos medicamentos. they're going to apply the same medicine. Pero la aplicación continua de los mismos But medicamentos that application, continuous of the same va a medication, hacer que sane tu herida. is going to let your wound heal. Nosotros muchas veces somos heridos en el camino Many times we are wounded in this way porque no obedecemos la voz de nuestro because pastor. we don't obey our shepherd's voice. Entonces cuando el buen pastor viene a sanar nuestras And when the heridas, good shepherd comes and heal our wounds, porque sus palabras son medicina para los because his huesos, word is medicine to our bones, cuando comienza a aplicarnos la palabra, when he starts applying his word to el us, primer día nos gusta el alivio de la the palabra. first time we feel revealed. La segunda vez nos gusta, The second time we feel pero relieved. comenzamos a ver como que está de sanar. And then we start saying, wait a minute, it's Y taking ya too long comenzamos a to pedir heal. que nos cambien el medicamento. And we start asking God, change the Porque scripture. queremos algo que nos alivie rápido. Because we want a script that's going to go ahead and heal us Pero el fast. Señor dice, no, But the Lord says, no, wait a tú vas a minute. sanar con el medicamento, You're con la going to palabra que yo heal te estoy with the dando. medication and the word that I'm giving you. Entonces, hermano, tenemos que seguir moviéndonos en la obediencia que Brothers, nos ha dado por medio de su palabra. We have to continue to move in the obedience that God has given us in His word. Y recibiremos del Señor And we lo que will Él quiere receive darnos. from God what He wants us to El have. problema es que nosotros queremos recibir del Señor lo que nosotros The esperamos. problem is that we want to receive from God what we are looking for. Sin muchas veces saber que si lo que estamos esperando When es la many voluntad de times- Dios. Knowing that what we're looking for may not be the will of God. Muchas veces estamos pidiendo cosas que Many parecen times. buenas a nosotros, We're asking for something that may be good to us, pero no son la voluntad de but Dios. they are not God's will. Porque estas cosas te pueden alejar de Dios. Because these things can set you far from God. La palabra dice, tengo contra ti, The word of God says, but I have against you, que has dejado tu primera. that you have left your first love. Vuelve a las primeras obras. Come back to the first work. Apocalipsis 2:4. Revelations 2:14. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en el camino del Señor. We have to be cautious in the walk of God. Que ese amor por el buen pastor, That love for that good shepherd, que ese amor por el gran pastor, that love for the great shepherd vaya creciendo de gloria en gloria. will go glorifying itself, growing every day. Nosotros esperamos que Dios nos ame siempre más y más y más. We want the Lord to love us every day more and Pero more. queremos servirle menos, menos, But we menos. want to serve Him less and less and less. La palabra dice que al que mucho se le perdonó, The word of God says that he who forgave a lot, mucho amó. to him he loved more. Dios me perdonó mucho a mí. God forgave me a lot. Y a ustedes, le perdonó Dios mucho. And he who God has forgiven a lot, Y si Dios nos ha perdonado tanto, and ¿cuántos if llevaron God has años? forgiven us so much for years, ¿Cuántos llevaron 20 años pecando? how many had 20 years plus sinning? ¿Cuántos llevaron 15 años resistiendo la voz de Dios? How many had 15 years resisting Y en un God's segundo calling? Dios te perdonó And in todo. 1 second, God forgave En un us. segundo que En un escuchaste, te second. mostró todo su amor. In 1 second, he demonstrated all of his love. Entonces, ¿por qué llevamos tan poco tiempo sirviéndole al Then Señor? why we have such little time serving God? Y ya no mostramos ese amor que teníamos. And we no longer demonstrate that love for God. El gran pastor The great pastor no promete que no vas a pasar por sufrimiento. is not promising that you will not suffer. No promete que no pasarás por dolor. It's not promising that you are not going to hurt. No te promete que no sentirás miedo. It's not promising that fear will not touch you. Pero sí te promete But it is promising you que no te faltará nada en todos estos that you procesos. shall not want in all of Que this. Él te va a sustentar. He's going to sustain you. Por eso cuando decimos Jehová es mi pastor debemos de estar conscientes That's why when we say the Lord is my shepherd, we need to be conscious que somos verdaderas ovejas que obedecen a la voz del gran pastor. that we are really sheep that will obey the voice of Porque the la palabra shepherd. dice que mis ovejas oyen mi voz. Because the word of God says that Y my la obedecen. sheep listen to my voice and obey Si it. tú no quieres obedecer la palabra del If you Señor, don't want to obey the word of God, ten cuidado cuando digas que Él be es tu pastor. careful when you say that the Lord is your shepherd. Porque al Dios que le servimos Because the God that we serve no es Dios de hombres mentirosos. is not the God of men and women that lie. Es el Dios de verdad He is a truthful God que edificó una iglesia que es baluarte y columna de la verdad, that edified a church that is a pillar of the truth, que nos mandó el Espíritu Santo que es el Espíritu de verdad, that gave us the Holy Spirit that is the Spirit of que truth, nos guía por el camino que es Cristo, que es el camino, la that verdad y guides la us through the vida, way that is God. Jesus is the way. que nos ha dado la
palabra que es la verdad, that has given us the word that is truth, que nos ha dado sus mandamientos que son verdad, that has given us his commandments that are also y que true. en el nuevo pacto ha escrito sus leyes en nuestros corazones que son la verdad. And in the new pact that he Hallelujah. writes those commandments in our heart that it is the Por lo truth. tanto, el Señor quiere que demos testimonio a la verdad, Therefore, he wants us to testify the truth. como Cristo dio testimonio ante Pilato de la verdad. The same way that Christ testified to Pilates of the truth. Y la verdad es que Cristo vino And the truth is that Jesus came en forma de hombre, in a form of man, siendo Dios, although he is God, negándose a sí mismo denying himself para morir por so that nuestros he can pecados, die for our sins, tomando nuestro lugar. taking our place. Y en esto Él mostró su amor por And in nosotros. that, he demonstrated his love for us. En que cuando todavía nosotros éramos And pecadores, that even though we are sinners, estábamos hundidos en nuestros pecados, we have been downed in our sins, sucios en nuestros pecados, dirty in our sins. envió a su Hijo a su vez para que muriera por nuestros pecados. He brought his son so that he can die for Nos us. dio un sacrificio sustituto He gave us a sacrifice that is substitute para que Él padeciera lo que se supone que so padeciera. that he can go through what we were supposed to suffer. Jehová es mi pastor The Lord is my shepherd, y nada me faltará. and I shall not want. Vuelve y dice, es mi pastor, He says, the Lord is my porque shepherd, este verbo es un verbo que es continuo. because this verb is Continuo. something that is continuous. Continuo. Él es mi pastor Continuous. ahora. The Él es Lord mi is my pastor shepherd now. ahorita. Él es mi The Lord pastor is my mañana. shepherd before. The Lord is my shepherd Continuo, tomorrow. continuo, continuo. It's something that is continuous. Pero después el próximo verbo dice, y But nada te faltará. The next verse says, and I shall not want. Este verso de ahora te lo habla en futuro. Now he's talking in the future. No significa que no porque nosotros tenemos un pastor hoy, It doesn't mean that because we have a shepherd today, mañana tendremos adversidades y problemas. tomorrow we're going to have adversaries. and Mañana problems. vendrán enemigos y fieras contra Tomorrow nosotros. enemies and beasts will come against us. Va a venir el afán a nuestra vida. We're going to feel anxious. Van a venir preguntas que confrontarán nuestro corazón y confrontarán nuestra fe. Questions will come to Hallelujah. confront our faith. Y ahí seremos probados a ver si verdad somos verdaderos hijos y ovejas And de there Dios. we're going to be trying to see if we are really God's flock or Okay. God's children. Porque es fácil servirle al Señor cuando ya el gran pastor ha provisto de todas las cosas el día de hoy. Because it's easy to serve God when the good shepherd has provided everything. Hoy nadie va a pasar hambre. Today nobody's En going to este be lugar. hungry. Hoy in nadie this va a place. pasar sed en este lugar. Today nobody's going to be thirsty. Nadie in va a this dormir en la place. calle en este lugar hoy. Nobody's going to sleep in Pero no the street. sabemos mañana. But we don't know tomorrow. Y tenemos que tener un corazón preparado, And we como need David to lo have tenía a prepared preparado, heart, the same way David had it prepared. para decir, To say, Jehová es mi pastor the y nada Lord me is my faltará. shepherd and I shall not want. David pasó hambre. David went through hunger. David tuvo sed en el David desierto. went through thirst in the David fue desert. perseguido por sus David enemigos. was followed by his Tuvo que enemies. dormir a la intemperie muchas veces. He had to go sleep many Otras times like a veces, nomad. otras veces su casa fue una cueva. Many times his home was a cave. Y en esa cueva él entregó al enemigo. And in that cave, he had his enemy. Pero él tuvo temor y sabiduría para no tocar a ese enemigo. But he also had shame and he also had fear and wisdom not to touch his Porque aquel enemy. enemigo era el pastor de Jehová para el pueblo de Israel en ese Because momento. that enemy was chosen as the shepherd for the Israelites. Entonces nosotros entendiendo esto, vamos a seguir caminando sabiendo que no nos va a faltar nada cuando el Salmo dice, Understanding this, we have to continue to walk knowing that nothing will be left when the psalm says, nada me faltará. I shall not want. Es para que tú tengas seguridad y confianza. And so that you can trust and be sure that you will Y not vemos want. la confianza que muestra David en este Salmo. And we can see that trusting that David is showing in this psalm. Él podía descargarse como oveja, He could just go out of the fog. pero se mantuvo cerca escuchando la voz de su But he pastor. maintained close, listening to the shepherd's Y es lo voice. mismo que Dios quiere. And it's the same thing that God wants from us. ¿Cuántos se han descarriado del camino y de la senda justa del Señor? How many have left the flock? Porque hay personas que están en la congregación, Because there are people that may be in the pero se congregation, encuentran descarriados en su mente. but in their minds they have already left the flock. Hay personas que están en la congregación,
There are people that are in the congregation, pero su mente está en la cocina en su casa, que van a cocinar. but their mind may be in their house's No pueden kitchen. tener intimidad con Dios porque es interrumpida por They su can't have an pensamiento. intimacy with God because it's interrupted by their own Personas que thoughts. llegan a la congregación con problemas. People that come to the congregation with problems. Están pensando cómo pagar la renta. They're thinking how to pay their rent. Y no pueden escuchar la voz de su pastor And hablando. they can't listen the word of the shepherd. Personas que están llenos de ansiedad porque no saben qué hacer con People el that are porvenir. filled of the anxiety because they don't know what their future is going to look like. Y el Señor te está diciendo, te estoy dando la seguridad que yo estoy contigo. And God is saying, I'm giving you the security that I am with you. Entonces, iglesia, tenemos la Church. seguridad de que Dios ha hablado. You need to have the assurance that God has spoken. Entonces, si nosotros vemos en este salmo revelado los pensamientos de Dios y del hombre de Dios, If we see in the psalm the thoughts revealed in God, porque no solamente el salmista nos revela el corazón de Dios, sino que está revelando su propio corazón. and because it's not only David that is revealing the heart, it's also God revealing his heart. Y qué lindo como el salmista se expresa And how great how David expresses himself, acerca del gran pastor. talking about the great shepherd. Y cómo nosotros nos expresamos de nuestro gran pastor. How do we express ourselves about our great shepherd? Cuando hablamos, cuando actuamos, When we speak, when we act, que mucho le fallamos al Señor. we fail God so much. Pidámosle al Señor que no nos descarguemos en nuestra mente de Let's nuestro ask pensamiento. God that we don't leave the flock in our thoughts, Y que la voz de Dios siempre esté alrededor, dentro de nosotros y con nosotros. and that God's voice will always be present in us and surrounding Que no us. contristemos al Espíritu That Santo. we don't contract the Holy Spirit. Porque hay provisión para la casa del Because Señor. there is provision for the house of Hay God. provisión para ti. There is provision for you. Isaías dice que en el momento Isaiah says that en in que the la moment noche es más oscura, that it is the darkest hour es cuando está a punto de amanecer. is when there is about to have a new arising. Y da una palabra de esperanza. And it gives you a word of hope. La noche acabará, The night will end, pero el día llegará. but there is a new beginning in the Y day. pasarán las tinieblas. And darkness will pass. Porque nuevas son Because new are they, tus misericordias cada mañana. the God's mercy every morning. Como dije antes, lo que pasa es que muchas veces nos cansamos de las misericordias del Señor. Like I said before, many times we grow tired of God's mercy. ¿Quién vio más milagros que Israel en el desierto? Who saw more miracles than Israel in the desert? Vive Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema que tenían? But you know the problem that they had? Que se cansaban muy pronto They grew tired de very lo que Dios quickly hacía. of what God was doing with them. Se maravillaron cuando vieron el mar rojo They were abrirse. marveled when the Red Sea opened. Se maravillaron cuando vieron el río Jordán abrirse. They were marveled when River of Jordan opened. Se maravillaron cuando la columna de fuego los guiaba en la noche. They were marveled when the pillar of fire guided them through the darkness. Se maravillaron cuando la columna de nube los guiaba durante el día. They were marveled when the pillar of a cloud Se guided maravillaron them. cuando Dios les envió maná del cielo. They were marveled when God gave them manna from heaven. Pero se cansaron pronto de la But they grew alianza del cielo. tired very quickly. Pronto, Gloria a iglesia. Jesús. Quickly. En la noche no solamente la In the columna night. los guiaba y los alumbraba, Not only was the pillar of cloud of fire being there, protecting them and giving them light, los libraba de las fieras del desierto. but it also stopped anybody that came to attack En any el beast. desierto había víboras dañinas, In the desert, there were escorpiones, snakes, scorpions, insectos peligrosos. things that were dangerous. Y ese fuego los alejaba para proteger And el that campamento pillar del of Señor. fire would take all of that away. Pero tenemos un problema, iglesia. But we have a problem, Nos church. cansamos muy rápido. We grow tired very En quickly. la noche, en ese desierto, In the eran night. frías, bajo cero. In that desert, when it was cold, Y quizás los primeros 2 años, este calientito and que maybe digo. that first 2 years they said, oh, it felt so good to be Pero quizás warm. después de 20 años, este calor me está matando. But maybe after 20 years they were just complaining that this ¿Quién me heat diera was que killing esa, us. quién me diera que esa columna se alejara un poco para que nos Who refrescáramos? would get that pillar of fire out away so Igual that we en el can be día, refreshed? la temperatura subía mucho. It's same thing in the day. Temperature will rise out. Ah, los primeros años, qué rico este aire acondicionado At que the nos andaba en el first desierto. time, they would be happy with that pillar of cloud. Quizás ya algunos tenían artritis. Maybe many had arthritis. Esto es palabras mías, Karen. This is me. This is paraphrasing me. Y el fresquito que le estaba dando durante el día le dolía It's la not coyuntura, refreshing. los huesos.
might hurt their joints and their bones. Ay, Dios mío, que quien me diera que este fresquito que me tiene me llegara un poquito más de caliente. Oh God, how would I want some heat? Porque nos cansamos muy pronto de las Because we grow bendiciones del Señor. tired very quickly of God's blessing. Dios les mandó maná. God gave them manna, Qué bueno el maná. and for them it was good. Son como hojuelas dulces con They're miel. sweet. They're like with honey. Prepararon comida. They prepared. Se alegraron. They got happy. Algunos se llenaron de glotonería y cogieron más de lo que tenían que Some comer. were greedy and they took more than what they needed. Pero la palabra dice que después de varios años But the word says that after a few years, dijeron, they said, estamos hastiados de este alimento "We're para tired alimentarnos. of manna. Denos carne. Give us meat." ¿Usted escucha eso? ¿Cómo somos nosotros Do you ingratos? listen iglesia? how ungrateful we are? No tenían que trabajar para comer. They didn't have to work to eat. Y aún así se quejaban de lo que les daba el Señor. And they still complain on what God was giving them. Hermano, así somos nosotros. Todavía hoy día andamos buscando lo mismo. We're the same way. Still today, we're looking for the same. Nos cansamos de las palabras y de los pastos que nos da el gran We grow pastor. tired of the word and the green pastures that the shepherd gives us. Entonces nos alejamos de las palabras y los pastos del gran pastor And then we grow far away from that word and the pastures para buscar palabras de hombres. to go and look for word Porque las of palabras de men. los hombres Because the word of men hablan lo que nosotros queremos speaks oír. what's convenient for Nos us. dice lo que nosotros queremos escuchar, Speaks what we want to hear, aunque sean mentiras. whether they are lies or truth. El libro de Jeremías dice, Jeremiah says, hablando de los malos pastores, talking about the bad shepherds, que eran profetas, reyes y sacerdotes, that were prophets, that were priests and kings, que profetizaban mentiras al that would pueblo. prophesy lies to the Y a los people. profetas que hablaban la verdad, And the prophets that were speaking the truth, los mataban y los perseguían. they would kill them and they would Y los prosecute them. encarcelaban. They would place them in Y jail los mandaban a callar. and they would shut their mouth. El rey Joacín, cuando leyó la profecía del libro que escribió Baruch de la boca de Jeremías, King Hossein, when he spoke about the book that Baruch wrote about the mouth of cuando estaban leyendo el libro, Jeremiah, thank you. cuando estaban leyendo el libro, When they were reading that book, él se puso en pie, he stood up. arrebató el rollo de la mano del que He estaba leyendo el took the escriba script from that scribe that was y reading lo it, picó por la mitad. and he cut it in half, Y después lo echó al fuego. and then he threw it to the fire. Porque no le gustaba lo que estaba Because he hablando. didn't like what he was speaking. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí nos acercamos cuando nos estamos cansando de la palabra de We Dios. need to be very careful who we go close to when we're tired of God's word. Primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos First, we have to analyze ourselves para que veamos cuál es la intención de nuestro corazón so that we can see what the intention in our heart is cuando estamos buscando palabra de Dios. when we're looking for the word of Hay God. personas que buscan palabras de profetas, There are people that are looking for words pero lo que of están prophets, buscando es que le digan que tienen ministerio, but they're looking for them to tell que them te you voy a have abrir puertas ministry, a las naciones, that you're going to go preach to the que nation, vas a hacer un gran imperio. that you're going to have a great empire. Dios no mandó a nadie a hacer imperios. God did not call anybody to have an empire. Dios mandó a esta tierra que se predique su imperio, God spoke about us speaking about His su empire, reino, His kingdom, su palabra, His word, sus leyes. His law. Santo. Eso es lo que Él quiere. That's what God wants. Que honremos a su rey, que es That we Cristo. honor His kingdom. Que prediquemos a Jesús, That we preach Jesus. porque Jesús es el que nos lleva al gran pastor. Because Jesus is the Amen. one that takes us to the great shepherd. Jesús es el buen pastor, Jesus is the great shepherd. pero Jehová es el gran pastor. But Jehovah is the great Es lo que shepherd. dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebrews 13, 20 and 21 says Que el Dios eterno, que Él es el gran pastor de los pastores, resucitó a Jesucristo de la muerte. that the eternal God is the great pastor of all shepherds, and He resuscitated, He arose Jesus. Y el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, And the same spirit that arose Jesus from the dead también nos levantará a nosotros en el día will postrero. also Amen. raise us when the trumpet Son sounds. promesas que traen ánimo a nuestra vida. It's promises that brings relief to our lives. Hay provisión para nosotros. There is provision for us. No nos cansemos de Let's Dios, not grow tired of God, porque Él no se cansa de nosotros. because God does not grow tired of us. Él sí tiene motivos para cansarse de And He has nosotros. plenty of motives to grow tired of us. Dios siempre nos da buenas cosas God always blesses us with good y things busca el bien de nosotros. and looks for the good of us. Y nosotros nos cansamos de Él. And we grow tired of Him. Pero nosotros muchas veces nos desviamos, But many times nos we get away. descarriamos
We leave the flock. nos alejamos de Él, We grow apart from God. maldecimos su nombre, Sometimes we curse His no name. damos un buen testimonio We don't give a good testimony. y todavía Él nos busca y quiere perdonarnos, And He iglesia. still looks for us and wants to forgive No us. se cansa de He nosotros. doesn't get tired of us. Cualquiera de nosotros, si nos fallaran Any of tanto us. If that would be us, then we would be failed to so much. como nosotros le fallamos al Señor, The same way that we fail to God, no tuviéramos amigos, we wouldn't have any friends. ya no estuviéramos casados, We would never be married. quizás ya no estuviéramos congregándonos en la Maybe we iglesia, wouldn't be congregating ourselves in porque church. siempre estamos fallándonos. Because we're always failing. Entonces, ¿por qué no escuchamos la voz de nuestro Then pastor why are we not listening to the voice of our shepherd? para que podamos tener reposo en nuestro So that pastor? we can have rest in our shepherd. La palabra dice, The word el says- versículo 2, Verse en lugares 7. de delicados pastos me hará descansar. He restores, He maketh me lie down in green pastures. Junto a aguas de reposo me pastoreará. He leads me beside still waters. Nos muestra la provisión que Él tiene. Shows us the provision that He's got. Dios preparó el agua primero que las ovejas. God prepared the water first and the Dios sheep. preparó el pasto primero que las ovejas. God prepared the pastures first. Porque antes de que las ovejas existan, Because primero existió before la the sheep provisión para que ellas pudieran existed, the alimentarse. provision first existed for us. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, And it's what iglesia. God wants us to understand. Antes de que usted y yo naciéramos, Before you and I were born, ya la mamacita de nosotros tenía leche en sus pechos. already our moms were able to nurse. Todavía no habíamos salido de su vientre. We weren't even out of the womb. Y ya la leche salía sola de sus pechos. And they already were, the moms were already ready to nurse. De tal manera que cuando nacimos When we were born y lloramos por hambre, and we cried because we were hungry, ya nuestra comida estaba our preparada. provision was ready. Y todos los in that nutrientes que nursing. necesitábamos And all para of ese the momento nutrients that we needed for that first moment, estaban en esa comida. God had given to the mom. Dios piensa en ti, God iglesia. always thinks of us. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. He is almighty, He is all present and all able. Es tanto el amor que siente por ti The love that He's got for us is so great que en Isaías 49:15 that Isaiah 49:15 dice que si tu madre, que dice, ¿qué madre se olvidará de aquello a que dio a luz y del fruto de su vientre? that what mother would forget about the fruit of her womb. Pero que aunque ella se olvidare de ti, But although if a mom was to forget, yo no me olvidaré de ti. I, God, will not forget. ¿Usted entiende eso, iglesia? Do you understand El that? Señor no church? se olvida de ti. God will never forget. us. Entonces nosotros no podemos esperar un poquito de tiempo So when we can't be y patient, nos desesperamos. we get desperate. La palabra nos enseña que Elías estaba en el desierto, The word teaches us that Elijah was in the desert, huyendo de Jezabel, running from Jezebel. huyendo de Jezabel. Running Después from que hizo tan Jezebel. grandes cosas en la mano del After he Señor, did such great things in God, entonces se acostó a dormir debajo de un árbol, esperando que Dios le matara. he went up and he lied underneath a tree, waiting for God to kill him. Estaba depresivo, He was depressive. perdió la confianza en He Dios, lost the trust in God. se sintió solo. He felt alone. Señor, solamente yo he quedado de tus Lord, I'm profetas. the only one left of your prophet. Y el Señor le envía un ángel And God comes and brings y le him da agua y angel, pan. and He gives him bread. Y le dice, tú no estás solo, Ese- Elías. You are not alone, Elijah. Santo. No han muerto todos los profetas. Not all the prophets have died. No hay razón para que tú tengas que morir. There's no reason for you to be dead. Porque yo he guardado a 7,000 que no han doblado rodillas a Because Baal. I have secured 7,000 knees that have not bowed to Y a Baal. veces nosotros nos sentimos solos. And there are times iglesia. that we feel alone, church. Gloria. Sentimos que estamos peleando solos. We feel that we're fighting this battle Nos alone. llenamos de tristeza por lo que vemos en nuestras We congregaciones. can feel the sorrows for things that we see around us. Al punto que espiritualmente nos To the sentimos point morir. that spiritually we feel like dying. Y queremos echarnos a los brazos de la muerte. And we want to die. Pero el Señor dice, no. But God says, no. Porque yo te voy a hacer reposar. Because I'm going to let you rest in me. Después vuelve y se queda dormido. And then Elias goes and sleeps Porque en again. la presencia del Señor Because the hay presence of God, descanso. there is rest. Salmo 4:8. ¿Qué dice, Psalms iglesia? 4:8, what does it say? In peace?
In ¿Alguien peace, sabe lo que dice el Salmo in 4:8? peace I should lay my head. En paz me acostaré In peace y I will así mismo dormiré. Because only you. Porque solo Make me tú, dwell Jehová, in me trust. haces vivir Thank you, confiado. Lord. Hallelujah. Quien me libra del temor. En paz me acostaré. Y él se acostó. Y volvió a levantarse y volvió el ángel, lo tocó, lo despierta y le da más pan He y agua. he fell Y asleep, le and when he dice, woke up, camina porque el largo camino te The resta. angel feeds Iglesia, the land. He says, camina walk, porque el largo camino te because there's resta. still a long Hay journey palabra para ahead of ti you. en el There is día de word for hoy. you Este es el today. día que escogió el This is the Señor day that para que God tú estés elected, lleno de gozo. so that you can be Gózate en filled este of día que Él ha joy. preparado. Be joyous in Porque this no day. depende del número que esté a tu lado. Because it's not about Depende the number that que is Cristo around you. esté a tu lado. It's about God being next to you. Depende que el gran pastor esté a tu It's lado. about the great shepherd being Depende de with que el you. Espíritu Santo It's esté a tu about the lado. spirit of truth being with No you. depende de los números. It's not about who surrounds El you. mundo anda mirando números. The world is always looking for numbers, Pensamos que los políticos son grandes porque tienen muchos números. thinking that politics are big because there's a lot of surround Muchos them. fanáticos que le siguen. Many fanatics that follow them. Los artistas los medimos por números. The artists, we measure them by their followers. ¿Usted entendió eso? Do you understand Siempre mirando números, números, números. The Dios world is no always mira los looking for números. numbers. Dios mira las intenciones del God corazón doesn't y speak, la he obediencia de las doesn't see the ovejas que numbers. escuchan. He sees the intentions of the heart and the obedience. Porque Dios ha venido para animarte, Because iglesia. God has come so that you can receive Para levantarte, strength, para so consolarte, that para He can raise you revivirte. up, so that you can find rest and find a revival, Para que tengas vida en Él. so that you can have life in Him, Para restituirte al lugar que Él te puso y te moviste so de that Él. He can restore you in the place that you moved from. ¿Cuántas veces pusiste tu vida en peligro? How many times did you place your life in Pero el danger? gran pastor estaba ahí But the great shepherd was para there guardarte. to save Gloria a you. Dios. Dios ha preparado aguas de reposo. God has brought you still waters, Oh, iglesia, church. Santo. mi Dios es muy grande. My God is too great. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. In green pastures He will let me El Señor lie. siempre te va a llegar a los mejores lugares. God will always take you to the best Y place. solamente las ovejas se acuestan a descansar And only the sheep fell asleep to rest cuando ya no tienen hambre. when they're no longer. Mientras las ovejas tengan hambre, While the sheep may hunger, son podadoras vivientes. they don't sleep. Come, 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 come. They eat and they eat and they eat. Y el Señor las lleva a descansar junto a aguas de reposo. And Después que God comieron, brings them to rest in still waters. After they ate, las lleva a beber estas aguas. they go and they take. Y aguas de they take reposo no still son waters. aguas estancadas. And waters that are still are not waters that are stuck. Las ovejas no son cualquier cosa. Sheep are not just anything. Como diríamos en Puerto Rico, son bastante malamañosas. And like we say in Gloria Puerto a Rico, Dios. they have a bad habit. Si el agua está sucia, If the water is dirty, no la beben. they don't. No beben agua estancada. They don't drink the waters that are stuck. Tienen que beber aguas corrientes y They limpias. gotta drink waters that are running. Pero tampoco beben aguas en ríos que sean muy fuertes, que tengan muchas corrientes. But they don't drink waters where there is a current that is too Tienen que big. ser que sean aguas reposadas, que It has vayan to be a lentas, water that is quietas. still, that the Gloria a current Dios. goes slow. El Señor nos está dando a beber de esa agua God has given us those waters to que drink. son su palabra. That is His word. Jesucristo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 26, Jesus Christ said in Ephesians 5:26, ustedes son limpios por mi palabra. you were cleansed by my word. Ustedes son limpios por el agua que es mi You palabra. are cleansed by the water that is my word. Las palabras del Señor traen reposo a nuestra vida. The word of iglesia. God brings rest to our lives. De tal manera Cristo dijo en Mateo 11, 28, Matthew 11:28, God said, venid a mí come to me, las que están cansadas y all trabajadas who are weary, y yo las haré and I will give you rest. descansar, iglesia. Dios quiere que tú reposes. God wants to give you rest. Pero sigue diciendo después, But then he says afterwards, versículo 3, verse dice, 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. He restores my soul. La He palabra leads me. confortar es consuelo, animar, Restores is console. revivir, fortalecer, revive. sanar, It aliviar. gives strength, alleviate. Y muchas veces nosotros no somos como el gran pastor. And many times we are not like the great Vemos a las shepherd. ovejas enfermas, We see the sheep that are heridas,
lastimadas, that are sick. y no somos quienes para ir a restaurarlas con And we palabras de don't go over consolación. there and restore them with a word of consolation. Todo lo contrario. All the contrary. En vez de traer alivio a su Instead of mente, to bring relief to their mind, traemos culpa a su mente. we bring guilt to their minds. Seamos sabios, iglesia, Let's be wise, church, para llevar el buen consejo. so that we can bring the good advice. Poderoso. Porque la palabra dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Because the word says that he will lead me through the También se path traduce of como righteousness. sendas rectas. In another way, it says right passage. Entonces, cuando vas por senda recta, es difícil que tú te tuerzas en el camino. When you're going through a right passage, it's very hard for you to Es deviate. mucho más fácil ver los peligros que están delante. And it's easier for you to see danger that comes Es ahead. mucho más fácil ver el ladrón que se está escondiendo It's delante de ti en easier el for you to camino. see if there's a thief hiding. Y el Señor está protegiendo tu vida de los And God is peligros. protecting you from all those dangers. Entonces, tenemos que seguir caminando, iglesia, We need to continue to walk, siguiendo la church, voz de nuestro Señor, following the voice of our para que shepherd, seamos dirigidos en los caminos del so that we Señor, can be para directed in hacer God's las, path, para hacer las obras que Dios ha creado de antemano para to do the nosotros. works that God has created from ahead. Y veremos la gloria de Dios. And we will see His glory. Yo creo que no voy a terminar el salmo hoy, I don't think I'm going to finish the pero voy a psalm terminar today, con el versículo 4. but I'm gonna finish with the verse 4. Toma, Franche. Thank you, Lord. Si la próxima vez quieren, me pueden invitar para terminar con los otros If the versos. next time you want, you can invite me so I can finish the psalm. Hallelujah. Pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, está hablando del valle de sombra de muerte. Después dice, tu bar y tu callado me infundirán. Alguien determina. Pero dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, Dios le está dejando implícitamente God is telling you specifically that though you're in the valley of the shadow of death, y claramente escrito and it's very clearly written que vamos a andar por caminos de muerte. that we're going to walk through the valley of Que death, vamos a ser amenazados por el temor a la that muerte. we're going to be threatened by the fear of death. No es pecado sentir miedo. It's not a sin for you to feel fear. Es humano. It's just you being human. Lo que es problemático es que en el día del miedo The problem lies that when you do feel fear, comencemos a escuchar la voz de otros we pastores start listening to the voice of another y no a la shepherd voz del gran pastor. and not to the voice of the great shepherd. Porque cuando comencemos a escuchar la voz de otros pastores puede Because ser que when nos we desviemos start- del camino. To listen to the voice of another shepherd, we're going to leave God's flock. No pongas tu confianza tanto en el hombre Do not put your trust in a man, que dejes de confiar en él. so that you will stop trusting God. ¿Entiendes eso, Do iglesia? you understand that, church? La palabra dice, maldito el hombre que confía The en el word hombre. says, Maldito el cursed is hombre a man who Trust trusts in another another man, que pone carne por su brazo that puts flesh by his arm, y no confía en Jehová. and does not trust in God. Oyó lo que dice el texto porque Do muchas you veces lo listen? sacamos de contexto. Because there are times when we take out a text. Jeremías 17:5 Jeremiah 17:5 dice, says, maldito el hombre que confía en el hombre. cursed is the man that trusts in another Y muchas man. veces nos quedamos hasta esa coma. And we stay after that comma. Y enseñamos como doctrina And we teach as a doctrine que no confiemos en nadie. not to trust in anyone. Y si no confiamos en nadie, ¿cómo vamos a poder vivir? And if we don't trust in anybody, how are we going to live? Lo que dice la palabra What the Word of God says es que tú no pongas tu confianza en el hombre is that you don't put your trust in a man, que tú debes de tener en Dios. that you should have in God. Dios ha prometido que Él va a ser tu proveedor, God has promised it that He is going to be your que provider, Él tiene tu provisión en su mano that He's got your provision in His hand, y que no te afanes en el camino. and for you not to feel anxious in the way. Por nada estéis afanosos, Don't porque be cada día anxious in tiene su anything. propio afán. Because each day has its own worry. Es lo que dice la palabra, It's what iglesia. the Word of God says. No te preocupes por qué vas a comer, Don't be worried for what you're going no te to eat. preocupes por lo que vas a beber, Don't be worried for what you're going to drink, ni te preocupes por lo que vas a vestir. nor what you're going to dress. Porque el Señor dice, mira, mira las aves del cielo, God says, look at the birds. no ciegan, They don't work. no siembran, They don't sow. no recogen, They don't pick up the soul. y ninguna de ellas pasan hambre. And not one of them go through hunger. Mira la hierba del campo, Look at the pastures from the camp. no irán, They don't
thread. no trabajan. They don't work. Y ni aún Salomón con toda su gloria And not even Solomon with all his glory se vistió como una de ellas. dressed like one of them. ¿Qué usted cree de eso, iglesia? What do you think about that, ¿En church? quién hemos creído? Who are we believing on? Piensa, medita, hasta el día de hoy. Think, meditate. Today. ¿Está peor que hace 5 años o está mejor? Are you better 5 years ago, or are you in bed? Are you less? Y si está mejor que hace 5 And años, if you're ¿por qué doing better, considera que no has prosperado? Why do you consider that you haven't prospered? Porque tú quieres prosperar según el deseo de tu corazón Because you want to prosper according to the desire of your heart? o tú quieres prosperar según la voluntad de Dios. Or are you wanting to prosper according to Gloria a God's Dios, will? aleluya. Dios sabe si tú puedes tener un Toyota, God knows if you are to have a Toyota, pero también sabe si tienes la capacidad para tener un Lamborghini. but He also knows if you have the capacity to have a Lamborghini. Porque quizás con tu Toyota Because maybe with your Toyota, tú no te vas a envanecer, you're not gonna grow vain. no te vas a alejar de Dios. You're not gonna be set afar from God. Pero quizás con el Lamborghini But maybe with the Lamborghini, vas a dejar hasta de venir a la you're iglesia. gonna even stop coming to church. Muchas veces pedimos cosas que son para nuestra destrucción, Many times we ask for things that are for our own destruction sino para nuestra bendición. and not for us to be blessed in. Ciertamente That verily, hay personas there are people que tienen la capacidad en Cristo that have the capacity in Christ para tener grandes posesiones. to have great possessions. Porque hay personas que con un Because cajito there are people that wear a se small car, envanecen mucho. they grow vain. Pero hay personas que con un carro But caro there are people that with an expensive car, siguen siendo humildes. they continue to be humble. Iglesia, Church, no permitamos que lo material nos let's not defina. allow the material things define us. Permitamos que Dios y Let's su allow palabra that sea lo God que and nos His define word por medio de la fe. Is what defines Gloria, us aleluya. by method of our faith En Cristo Jesús, honremos al Padre, in Christ. honremos a Honor the Jesucristo, Father. Honor Christ. avivemos al Espíritu Santo con el cual hemos sido Revive sellados. the Holy Spirit that we are sealed with. El valle sombra de muerte, hemos pasado muchos. The shadow of in the valley of death. Venezuela está pasando por un valle sombra de muerte. Venezuela is going through the valley of shadow Hasta of anoche death. había 1.500 muertos, 1,500 dead. más de 3.000 heridos graves, 3,000 that are hurt. más de 50.000 a 67.000 desaparecidos. 50,000, 67,000 that they can't find. Y la gran mayoría de ellos estiman que están muertos. And the great majority, they estimate that they may not be alive. Los rescatistas profesionales The ones that are professional in this in rescues, thank you, dicen que le dan esperanza después hasta 3 días. says that they have hope after 3 days. Después de 3 días la esperanza de vida se pierde. After 3 days, there's no hope. 3 días sin comer, 3 days without 3 días sin eating, beber, 3 days respirando without polvo. drinking. muchos respirando polvo, heridos de muerte, Many that are breathing dust, that Ca- they're wounded and dead. cadáveres en descomposición al lado de